Mi nombre es Elquino Izquierdo. Actualmente estoy en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estudiando Ingeniería Ambiental. Diagnóstico del problema. El diagnóstico del problema pasa por una línea de oleoducto que transporta petróleo hasta la refinería de Barrancabermeja, la cual tuvo unos derrames. Y después del derrame se observa necrosis severa en los árboles nativos de la zona y moderadamente en los cultivos semestrales, ocasionados por la absorción de las moléculas solubles. Funcionarios de la CARI de Ecopetrol evaluaron el impacto mediante muestreos en los suelos afectados, encontrando concentraciones por encima de los límites máximos permisibles de la normatividad internacional, que esa está entre 80 y 100 centímetros de profundidad del perfil, en un área afectada de 10 hectáreas. Vamos a hacer una pequeña descripción de la zona. Localidad pues Bichada, población a 60.000 habitantes, temperatura promedio 27 grados, precipitación media anual de 1584, clasificación bosque seco tropical, bosque húmedo montano, tipo de drenaje natural bien drenado, pH de 4.8, nivel freático muy profunda, material parental está entre arcillas amarillas y rojas, uso actual ganadería y cultivos semestrales, porcentaje de materia orgánica al 6%, orden del suelo oxisol. Cultivos semestrales del bichado. Esta es parte importante para la economía de la zona, ya que por las características del suelo se recupera muy rápido y se pueden dar este tipo de cultivos: algodón, patilla, maíz, yuca, plátano y plátano. Áreas sembradas para el algodón son 220 con un rendimiento de 2500, para la patilla 25 para un rendimiento de 500, para el maíz 62 hectáreas sembradas para un rendimiento de 2000, para la yuca 38 hectáreas con un rendimiento de 8000 y para el plátano 17 con un rendimiento de 7000. Triángulo de textura del suelo. Este triángulo de textura del suelo se basa en la granulometría. Según la granulometría del suelo del bichado, tiene un 45% de arcilla, que lo encontramos a mano izquierda. Para poderle hallar, se toma de mano izquierda a mano derecha, en línea recta según el porcentaje, que es 45. Para el limo se toma de la parte superior a parte inferior en línea recta también el porcentaje que es dado, que es de 45. Para las arenas que la encontramos en la parte inferior, es el 10%, esta la tomamos de la parte inferior a la parte superior, donde se juntan todas las líneas. Ahí es donde encontramos el tipo de textura del suelo. El tipo de textura del suelo para el bichada se dice que es, según el triángulo de textura, es arcilloso limoso. Características del suelo según la granulometría. Entonces la clasificamos en tres: arcilla, arena y limos. Las arcillas es de color, este tipo de partícula es rojiza, tiene componentes, tiene tipos de minerales como silicato, laminares, caolinita, mica, clorita, espectita y vermiculita. Capacidad para retener nutrientes, debe retener nutrientes 45%, que era lo que es la característica del suelo, con un tamaño de diámetro de 0,0002. Para la partícula de la arena tenemos tipos de minerales como carbonatos, yeso, sales como halita y sal. Propiedades son intermedias entre las arenas y las arcillas, ya no retiene tanto materia orgánica, también con el 45%. El tamaño de diámetro es de 0,5 a 0,2. El limo es color amarillo. Esta partícula tiene propiedades de minerales como el cuarzo y el feldespatos. Las propiedades son intermedias a un 10% y su tamaño de diámetro es de 2 a 1. Propiedades según la textura del suelo: arcilloso limoso. Para la textura en las arcillosas es fina, para la limosa es moderadamente fina a gruesa y para la arenosa es gruesa. Esta permeabilidad quiere decir que va de arcilloso a arenoso, va de muy lenta a muy rápida. Es de tener en cuenta que la medida de la textura del suelo es más fina, la permeabilidad será más lenta, porque los poros se cierran más. Clasificación según el pH y materia orgánica. Este suelo presenta un pH de 4,8, que según la interpretación se puede decir que es muy fuertemente ácido y contenido de materia orgánica es de 6%, lo cual está en un rango alto. Esto nos ayuda a decir que algunas propiedades químicas de este suelo, como la alta presencia de elementos menores como el hierro, manganesio, oro, cobre, zinc, debido a la gran acidez del suelo, lo que además esto también produce una disminución en los macronutrientes del suelo. Características del contaminante, que es el petróleo. Se encuentra compuesto por la serie de mezclas compuestas en el compleja de muchas clases, desde quien tiene un menor número de átomos de carbonatos hasta los más altos. Esto lo que trata de decir es que el contaminante está disuelto en varios contaminantes, especialmente en el metano, en la citeno, en el butano, y suelen encontrar almacenados en subsuelos de enorme presión, finalmente sólidos, asfalto, betunes y disueltos en los hidrocarburos. Aquí encontramos uno más detallado, que es el nombre del compuesto.
En los hidrocarburos totales encontramos metano, aceteno, butano, alcano y azufre. Estos tienen en diferentes tipos de peso molecular, volatilidad, absorción y toxicidad y biodegradabilidad. La hipótesis, la pregunta que me hago para la hipótesis es en qué medida la movilidad de los contaminantes hidrocarburos afectarán las plantas y los perfiles del suelo con posibles riesgos del manto acuífero de la zona del bichada. El suelo es considerado como un cuerpo natural perfectamente diferenciado. Su evolución genética, morfológica, características físicas, químicas y biológicas que son determinados por los factores de formación y procesos fotogénicos marcan esta diferencia. De ahí las propiedades que tiene el suelo del bichada son aptas para ganadería y los cultivos. Por tal motivo, cualquier cambio químico en estos tendrán efectos graves en todo el ecosistema. Los hidrocarburos totales de petróleo que recorren la línea del oleoducto en términos de peso molecular es indicativo al tamaño y a la estructura del crudo del petróleo. Sin embargo, estas propiedades siguen siendo una incógnita y un conocimiento no aparece en las tablas de datos junto a las demás propiedades. Esto se debe a la baja presión de la medida del peso molecular de crudos como consecuencia de su compleja y heterogénea composición, según Walter Manani 2003. Sin embargo, la movilidad de los contaminantes en el suelo del bichada se relaciona a la forma determinada con su textura, color, filtración, permeabilidad, densidad y porosidad del suelo. Por lo tanto, el color rojo característico por esta zona indica buenas condiciones de drenaje y ventilación, así como un alto grado de aluminio y dióxido de hierro. Pero viendo desde el punto de vista negativo, es más fácil para los hidrocarburos mezclarse con la humedad del suelo, haciendo que el suelo pierda sus propiedades de materia orgánica, que aunque está en un 6% y se califica como alta, no tendrá la capacidad de neutralizar todos los contaminantes. Sin embargo, una parte importante que tiene el suelo en cuanto a su conductividad hidráulica, ya que esta entra en muy baja y moderadamente baja, la cual permite que los solutos contaminantes sean retenidos. Por consiguiente, el impacto de los horizontes superiores donde se desarrollan las raíces de los árboles, plantas y biota del suelo del bichada absorben rápidamente los hidrocarburos, causando necrosis severa en las mismas. Los hidrocarburos totales de petróleo, por ser el contenido altamente soluble, tienen la facilidad de alcanzar los mantos acuíferos subterráneos transportándose por los espacios porosos en forma de dispersión hidrodinámica, el cual se presenta en cuanto el contaminante es solubilizado, haciendo que el problema ambiental crezca. Sin embargo, las características de este suelo, los contaminantes pueden quedar retenidos debido a la tensión ejercida por la superficie específica de los coloides. Solución del problema de contaminación. Después de hallar muchos tratamientos más, decidí escoger bioremediación in situ, proceso de contaminación que se hace de forma biológica por microorganismos Proteus sp, por las características del suelo arcillo-limosos, con una clasificación baja de porosidad según Curich 1984. Las estrategias que emplean la bioremediación del suelo contaminado incluyen el estímulo de microorganismos autóctonos introduciendo nutrientes y oxígenos al suelo, eso se llama bioestimulación, y la inoculación de una cepa o un consorcio microbiano mixto enriquecido en la tierra denominada bioamentación, ofreciendo una manera de proporcionar microorganismos específicos en números suficientes para contemplar la biodegradación. Las bacterias de las cuales dependen en su mayoría los proyectos de bioremediación para este sitio son generalmente capaces de trabajar entre unos rangos de temperatura de alrededor de 7 hasta 32 grados centígrados. Debemos de tener en cuenta que la temperatura promedio del bichada es de 27 grados centígrados. La mayoría de ellas tienen un buen funcionamiento en el rango de pH de 6.0 a 0.8, pero la frecuente se encuentra en algunos que trabajan en pH alrededor de 8.5 y también el pH de 4.6 según Rivera Cruz 2002. Las bacterias hidrocarbonoclasta utilizada para la degradación del petróleo crudo en Proteus sp. La caracterización de las muestras del suelo se implica en análisis físicos, químicos y biológicos. Posteriormente se producen a procesar las muestras al fin de llevar a cabo la bioremediación por bioaumentación sobre el suelo arcilloso limoso contenido con petróleo crudo utilizando un núcleo a base de Proteus sp. Se recomienda preparar el inoculante 48 horas antes del vertido del suelo contaminado con fertilizantes triple 17. Porcentaje teórico de remoción para el Proteus es un tiempo de tratamiento de 90 días, tiene un porcentaje de teórico de remoción de 70.99% de remoción de hidrocarburos. Claro que el fertilizante triple 17 también es como un potencializador para que este pueda restarse en 90 días. Proceso de tratamiento: simplemente hacemos la remediación in situ, suelo arcilloso limoso, se prepara el inoculante 48 horas antes, se introduce entre el suelo contaminado, se hace bioestimulación con oxigenación, bioaumentación, el tratamiento dura 90 días, después el suelo ya es descontaminado con un 70.99% y esa es la finalización del proceso.
Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones que según la agronometría dependerá de la permeabilidad del suelo. La materia orgánica en los suelos es el primer agente defensivo para contrarrestar los contaminantes que afectan los suelos. Según los colores se representan los suelos del Bichada, indican que contienen una cantidad generosa de óxidos de hierro y aluminio. Unas recomendaciones puede ser promover centros de investigación para encontrar nuevos elementos para la remoción de contaminantes de suelo, evitar que el suelo permanezca por grandes periodos sin el tratamiento respectivo. Ya la biografía, les agradezco su atención y muchas gracias.